No hay nada normal cuando vienes a hacer una entrevista. No es un ambiente relajado. Todo es falso en cada aspecto posible y te vuelves hiperconsciente de todo a tu alrededor. Hay luces enormes del tamaño de una puerta iluminándote la cara, pero alguien igual te dice que ignores la cámara. Casi siempre cuando me entrevistan me quedo perplejo y no puedo articular las palabras. Ahora estoy haciendo lo que antes dije que no se debe de hacer. Intento pensar en una respuesta. En las entrevistas ocurren cosas inesperadas. Te hacen preguntas para las que no estás preparado. Dios te salve si dices algo que no debías. Los errores hacen buena televisión. Sucede porque hay algo malvado en nosotros. Sentimos cierta alegría retorcida cuando se acerca una tragedia. En 1995, la princesa Diana tomó uno de los mayores riesgos que puede correr una figura pública. Su Alteza, ¿estaba preparada para la presión al casarse con un miembro de la familia real? A los 19 años, una piensa que está preparada para todo. Mientras la veía, era consciente de que se trataba de una pieza televisiva extraordinaria y prácticamente cada frase me dejaba asombrada. Esta entrevista tan franca destruyó para siempre el cuento de hadas de una de las mujeres más famosas del mundo. Fue como si una bomba hubiera estallado en medio de la familia real. Pero durante años, la historia detrás de la entrevista fue un secreto. Martin Bashir envolvió la entrevista en un misterio. Era como una novela de John le Carré. Ahora escucharemos a los informadores de la BBC, a los periodistas de investigación y a los más cercanos a Diana para entender por qué la princesa concedió esta peculiar entrevista. Ella creía que la inteligencia británica la vigilaba, que era el blanco. Investigaremos si Diana tenía más control de lo que se sospechaba. La princesa me dijo que Martin le había enseñado cómo responder a las preguntas. Y descubriremos cómo la entrevista transformó la vida personal de Diana, además de la cultura de la propia Gran Bretaña. Vemos a la mujer moderna del siglo XX que por fin dice lo que piensa. Y cómo encendió la mecha de una tragedia. La prensa enloqueció. Era una bola de nieve rodando, que nunca iba a parar. Diana, la entrevista que conmocionó al mundo. La princesa empezó el día yendo al gimnasio. Parecía de buen humor, para nada preocupada ante la tormenta mediática que se desató por su entrevista. Una tormenta que ha suscitado en ella un interés mayor de lo habitual. Me pareció insensata, no tenía por qué hacerlo. Parecía una joven triste y confundida, muy confundida. Me gustaría ser la reina del corazón de la gente, pero no me veo siendo la reina del país. Me encontré con la princesa un año después de la entrevista y me dijo que se arrepentía de haber dicho reina del corazón. Le parecía algo trillado. Creo que no pensó con claridad cuáles serían las consecuencias de las cosas que dijo. No creo que eso sea cierto. Creo que era muy consciente de lo que hacía. Llegó a la familia real como una novia adolescente frágil y tímida, pero creció y maduró como una mujer fuerte. La entrevista fue una manifestación de ello. Fue una decisión calculada por Diana para dar a conocer su versión de la historia. Fue muy lista. La entrevista con Panorama fue el resultado de las frustraciones que acumuló Diana durante más de una década. Para entender cómo todo culminó en la entrevista, tenemos que retroceder a una de sus primeras apariciones ante las cámaras. A las 3 en punto, el príncipe Carlos y Lady Diana aparecieron por primera vez en público. Es la primera vez que vemos su anillo de zafiros y diamantes. En aquel momento, la entrevista del compromiso se consideró el comienzo de su rol como princesa de cuento de hadas. No sé qué pensabas de mí. Te adoraba.
Pero luego de la entrevista con Panorama, estas imágenes adquieren un tono muy diferente. El padre de Diana dijo que ella sería una muy buena ama de casa. ¿Él dijo eso? Está por verse. Pronto puede empezar. Me llamo Vidisha y soy cineasta y periodista. Cuando veo las primeras entrevistas con Diana, veo a una mujer inteligente que lucha con su papel y también contra el desprecio burlón de muchos de los entrevistadores. Me sorprende que me haya escogido. ¿Cree que ustedes se aman? Claro. Lo que sea que signifique el amor. Para cualquier mujer eso es una alerta roja. Soy Dick Arvider, antiguo portavoz del Palacio de Buckingham, ahora comentarista real. Creo que al príncipe de Gales le daba vergüenza decir, sí, estoy enamorado. No se puede culpar al hombre por lo que dijo, dado que no estaban educados para expresar emociones. Pero al final era que tenía una relación amorosa con otra persona. A mediados de los 80, el romance de Carlos con Camilla Parker Bowles era un secreto a voces. Sin embargo, los documentales de televisión, como los presentados por Alistair Burnett, mantuvieron viva la fantasía de una pareja de cuento de hadas. Sí, 4 hermanos, 2 príncipes y un piano. Una sesión de fotos en el Palacio de Kensington con el príncipe y la princesa de Gales y su familia. Me llamo Richard Kay y durante muchos años fui corresponsal real de Daily Mail, durante el periodo más importante de los años de Diana. Escribí mucho sobre ella y con el tiempo nos hicimos amigos. En cierto modo, mostraba cómo era el documental real en aquella época. Era mucho más reverencial y parecía un poco sacado de los años 50. ¿Cuál cree que es su papel? ¿Cuál es su contribución? Creo que mi papel es apoyar a mi marido siempre que pueda y estar siempre con él, dándole ánimos. Pero lo más importante es ser madre y esposa. Los documentales de Burnett parecerán anticuados, pero ofrecían a propósito un ideal nostálgico de la familia nuclear que seguía siendo popular cuando John Major llegó al poder en 1990. Es hora de volver a esos viejos valores fundamentales. Es hora de volver a lo básico, a aceptar la responsabilidad por uno mismo y por su familia. Creo que John Major tenía una visión de Inglaterra conservadora, tanto con la C mayúscula como con la minúscula. Creo que la visión idealista de John Major para Gran Bretaña es una de confort. Es la idea de una pequeña Gran Bretaña y una Inglaterra media, sin connotaciones negativas. Se trataría de un pueblo pequeño donde nada cambia, y la familia nuclear era una aspiración de vida. Pero la otra cara del matrimonio perfecto es el matrimonio que no funciona, la madre soltera, la divorciada, la mujer promiscua. En los años 90 esta idea traía consigo muchos estigmas y la noción de que habías fracasado. Para Diana, la fantasía nacional de la esposa obediente se estaba convirtiendo en una trampa. Y en junio de 1992 hizo su primer intento de liberarse. Solo faltan 24 horas para que salga a la venta el libro que denuncia los daños de su matrimonio. Al colaborar con el escritor Andrew Morton a través de un intermediario, Diana mantuvo en secreto su participación en la muestra de su miseria matrimonial, pero mucha gente sospechaba de su participación en el libro y el palacio estaba furioso. La reina cree que no hay que mostrar emociones cuando se es parte de la monarquía. Hay que estar por encima de eso. Lejos de liberar a Diana, el libro de Morton apretó aún más sus cadenas. Esperaba que el libro de Andrew Morton la salvara de ese mundo. No fue así, porque la familia real bajó la persiana.
Desde 1992, Diana vivía sola en el Palacio de Kensington, separada, pero no divorciada. Con todos sus compromisos con los medios de comunicación controlados por el palacio, estaba encerrada en un limbo real. Pero fue una maniobra de su marido la que le dio una idea de cómo salir de allí. La principal motivación para que Diana diera la entrevista con Panorama fue la entrevista con Charles, con Jonathan Dimbleby, el año anterior. Ella quedó impresionada por aquella entrevista. Por supuesto, ella lo vio como una revelación. ¿Intentó serle fiel a su mujer cuando hizo el voto matrimonial? Sí, totalmente. ¿Y fue así? Sí. Hasta que todo se arruinó para siempre. Ella vio algo en la entrevista de Carlos con Dimbleby, que había una especie de franqueza en esa entrevista que ella admiró bastante. Y empezó a preguntarse y a hablar sobre si debería hacer algo así ella también. Después de más de una década de silencio ante las cámaras, las frustraciones de Diana habían estallado y tras el fracaso del libro con Morton, se dio cuenta de que solo la inmediatez de la televisión la liberaría. Era parte de una guerra. La entrevista con Panorama era como un cohete disparado al sistema. Me llamo Paul Burrell y fui el mayordomo de Diana, princesa de Gales. Bien. Recuerdo que la princesa me dijo, me gustaría que fueras a recoger a alguien a White City en secreto, que nadie se entere. Octubre 1995, un mes antes de la entrevista. Recuerdo que fui a buscar a Martin Bashir y él se recostó en el asiento trasero del auto y yo lo cubrí con una manta. Nadie sabía que Martin Bashir iba a visitar a Diana, la princesa de Gales. Y así tenía que ser. Él era como un niño. Iba dando saltos en las escaleras del Palacio de Kensington. Le parecía emocionante. La princesa tenía pocos amigos entonces, pero ahora había logrado involucrarse con alguien de la BBC. Alguien que la aconsejara sobre los medios. No pensé que esa amistad se convertiría en una entrevista tan importante. A mediados de los 90, Diana era una extraña para la monarquía. Después de la biografía de Andrew Morton, vigilaban todos sus movimientos por miedo de que, una vez más, hablara en contra del futuro rey. Pero en el verano del 95, a la fortaleza de la prensa real diseñada para mantenerla lejos de escándalos, se le formó una grieta especial. Soy Richard Eyre y era el responsable de la política editorial de la BBC. Tenía reuniones periódicas con el editor de Panorama. Fue a principios de 1995. Tuvimos una reunión de rutina y cuando Steve se levantó para irse, llegó a la puerta y recuerdo que se dio la vuelta y dijo, «Oh, por cierto, ya que estoy aquí, tendría que mencionar a la princesa Di». Me dijo que Martin Bashir, periodista de Panorama, quería entrevistar a la princesa Diana. Si hubiera elegido a un reportero de Panorama con más posibilidades de conseguir una primicia como esta, Martin habría sido la última persona en la que habría pensado. Lo más importante, estoy a punto de comer la primera tortilla de Leonard. Aquí viene. Muchas gracias, Leonard. Martin Bashir era un pez pequeño en un gran estanque de la BBC. Trabajó como periodista con músicos, pero no era alguien conocido. Yo no sabía quién era. Creo que ni yo, ni el editor de Panorama, y ni siquiera Martin nos imaginábamos que fuese posible que ella aceptara ser entrevistada.
En parte se debe a que siempre se le acercaban periodistas, sobre todo los más conocidos, para pedirle una entrevista. Diana recibía innumerables solicitudes. Comía a menudo con Clive James, con David Frost y Barbara Walters, que era la abeja reina de la época. Ella también hizo una jugada. Me hubiera encantado entrevistar a Diana, y con la esperanza de que ocurriera le escribí. Le dije, querida, si sientes que puedes decir algo de esto ante cámara, soy a quien buscas, aquí estoy. Puede que Diana ya hubiera decidido que quería hacer una entrevista, pero ¿cómo consiguió Martin Bashir vencer a sus rivales más famosos y conseguir la entrevista más solicitada del mundo? Soy Chris Blackburst. Fui periodista y reportero de investigación en el Independent. Poco después de que se empezara a hablar de la entrevista, la noticia sobre la historia estalló. No faltaban quienes desconfiaban de lo que había conseguido Martin Bashir, por ejemplo, sus propios colegas. Estábamos en contacto con otros periodistas de la BBC y nos llegó esta información de que las cosas podrían no ser lo que parecen. Según la investigación de Black Hearts, Bashir se había reunido en principio con el hermano de Diana, Earl Spencer, para discutir ideas de un posible documental sobre la vigilancia estatal de la familia real. Earl Spencer desconfiaba de los servicios de seguridad, por lo que tenía la sensación de que la gente lo vigilaba o vigilaba a su familia. Cuando Martin Bashir logró conocer a Charles Spencer, empezó a alimentar esta sospecha. Y a medida que lo hacía, se dio cuenta que se acercaba cada vez más al premio gordo, que era la entrevista con la princesa Diana. Y en lo que avanzaba, parece que Bashir hizo una afirmación audaz. Martin Bashir afirmaba que un conocido de los servicios de inteligencia le dijo que la princesa estaba siendo vigilada y perseguida. Recuerdo haber levantado tablas del suelo y destornillar teléfonos en búsqueda de micrófonos. La princesa siempre tuvo la sensación de que la estaban escuchando. Tú nunca sabrás cuánto. Sí lo sé, querida. El periódico The Sun afirma que es una cinta auténtica. 3 años antes, The Sun reveló la existencia de la grabación de una supuesta conversación telefónica entre Diana y su íntimo amigo James Gilby. Se cree que nuestros servicios de seguridad hicieron la grabación y la filtraron a propósito. El ministro del Interior refutó varias veces el involucramiento de la inteligencia del Estado. Nadie presentó ni una prueba seria que respalde la afirmación de que los servicios de seguridad fueran parte de esto. ¿Jugó Martin con los miedos y prejuicios de ella? Es probable. A decir verdad, no hubiera sido muy difícil. Las cosas se enturbiaron más cuando, tras la entrevista, salió a la luz que Bashir presentó varios documentos falsos. La pregunta es, ¿por qué? Acudió a un artista y falsificaron documentos bancarios, transferencias y una cuenta en Brighton, que decía pertenecer a Alan Waller, antiguo jefe de seguridad de Charles. Los documentos mostraban el pago de una compañía offshore misteriosa. Crecieron las sospechas de que Bashir quizá produjo estos documentos falsos para alimentar los temores de la princesa y su hermano, lo que llevó a Diana a aceptar la entrevista. Se cree que Bashir le decía a Charles Spencer: los servicios de seguridad le pagan a Alan Waller por información sobre ti y tu hermana. Tras la entrevista, la BBC inició una investigación. Al final no negaron que las declaraciones fueron inventadas. No negaron nada. Dijeron que estaban satisfechos de conseguir la entrevista sin usar los documentos, de no habérselos mostrado a Diana, e igual conseguir la entrevista. Tras desmentir las acusaciones gracias a que Diana confirmó que no había visto los documentos falsos, Bashir fue exonerado. En cuanto a la explicación de la BBC sobre el motivo de la creación de los documentos,
no todos quedaron convencidos. Me temo que muchos de nosotros quedamos frustrados en ese punto. ¿Por qué llegar a estos extremos? ¿Por qué tomarse la molestia de fabricar un extracto bancario? Era un crimen. Pero muchos creen que el factor más importante para conseguir la entrevista fue otro elemento del enfoque de Bashir. La Diana que yo conocía quería hacer ese programa. Iba a hacerlo. Daba igual los documentos falsificados. El secretismo era la clave. Martin no iba a seguir el camino generalmente aceptado para conseguir una entrevista real. La princesa creía que si alguien entraba por la puerta del palacio de Buckingham a través de los procedimientos oficiales de la prensa para solicitar una entrevista con ella, entonces esa solicitud de entrevista nunca llegaría a ella. Los intentos de los entrevistadores de alto nivel que pasaron por el filtro de la maquinaria oficial de prensa de Palacio nunca tuvieron éxito. Martin era sigiloso, nadie lo conocía. Y ese era su mayor activo. No había seguido el procedimiento normal de pasar por la secretaría privada. No era una celebridad, solo había una celebridad en la entrevista, Diana. Lo importante era que, si ella iba a dar una entrevista, fuera con un desconocido en comparación, y así fue el caso con Panorama. Tras semanas de reuniones secretas con Diana, las negociaciones de Bashir al final rindieron frutos. Las cosas se dieron muy rápido a finales de octubre, lo que me llevó a hacer el único registro escrito de todas nuestras charlas. Steve Hewlett hizo que uno de sus reporteros, es decir, Bashir, viniera para hablar de un proyecto que hemos discutido de forma intermitente. Acordamos que debíamos avanzar a toda velocidad. Siento ser tan poco claro, dije al final de esta nota. El secretismo de la entrevista era el problema al que ahora se enfrentaba la BBC. ¿Cómo mantener en secreto la primicia más sensacional del mundo? Según Panorama, la princesa dijo que si llegaban noticias de la entrevista al palacio, encontrarían la manera de detenerla. En octubre de 1995, la BBC casi conseguía una de las mayores primicias de la historia, una entrevista completa con la princesa Diana, pero ella había insistido en una condición crucial. El palacio de Buckingham no puede enterarse, no porque ella no concediera la entrevista, sino que, si se filtraba, estaba segura de que el palacio encontraría la manera de impedirle ir. Aunque suene cursi, trabajábamos sobre la necesidad de saber. En las primeras semanas éramos solo Martin Bashir, su editor Steve Hewlett, el director de noticias Tony Hall y yo. A principios de noviembre éramos unas 7 u 8 personas, más John Bart. John era el director general de la BBC y a mucha gente no le gustaba la forma en que había modernizado el canal. Y era difícil trabajar para él, pero era un periodista muy bueno. Bert no tardó en aprobar la entrevista. Sin embargo, por encima de Bert en la jerarquía de la BBC, había alguien que no la apoyaría. El presidente de los gobernadores de la BBC era Marmaduke Hussein, conocido como Duque Hussein, un pilar del sistema. Nombrado por Margaret Thatcher, Hussey para muchos encarnaba una visión retrógrada y reverencial de la BBC, lo que creó tensiones con el modernizador John Burt. Puede empezar. Mi nombre es Richard Eyre y fui gobernador de la BBC durante 9 años. En una fiesta de Navidad, cuando recién iniciaba en la BBC, Marmaduke Hussein, un hombre descomunal que había perdido una pierna en 1944, se acercó y me dijo: «Siéntate aquí». Nos sentamos y me dijo: «¿Conoces a John Bart?» Le dije: «Sí, conozco a John». Dijo: «Qué tipo más raro, no me habla».
John se rehusaba a hablarle. Me pidió que consiga que John hable con él. Así que llamé a John al día siguiente y John dijo que no pasa nada, pero no iba a hablar con él. Me decía que no tiene sentido, que era un despropósito. Ahí descubrí que me había metido en una guerra. Y en el momento de la entrevista con Diana, había otros problemas además de las diferencias políticas entre Hussey y Byrd. El mayor problema era que Hussey estaba casado con Lady Susan Hussey, la dama de cámara de la reina, y aún hoy sigue allí. Se habría sentido obligado con su esposa y con la reina y habría informado al palacio de qué estaba sucediendo. El día que John Bart aceptó que la entrevista sucediera, tomó dos decisiones. Una, permitir la entrevista. La otra, no decírselo al presidente. Esto destruyó la relación entre Bart y Hussey, que ya no era buena. La destruyó para siempre. Fue el momento de más importancia para la BBC, un punto clave en su historia, una declaración de independencia. Esta era la forma más demostrable de que la BBC podía decir: emitamos programas que el público tiene el derecho a ver y oír. La fecha escogida para la entrevista fue el 5 de noviembre de 1995, aniversario del complot para volar el Parlamento. El lugar, el Palacio de Kensington, delante de las narices de los familiares más cercanos de la reina. Hay que recordar que había otros miembros de la familia real viviendo allí también. Los Gloucester y los Kent estaban allí. Recuerdo ese domingo, la princesa me dijo: Paul, me has tenido ni un día libre esta semana. ¿Por qué no te vas a casa con tus hijos? Me pareció raro que me dejara salir tan temprano. Para burlar la seguridad del palacio, el equipo de la BBC ideó una historia. Según se dice, la princesa les presentó como técnicos. Son técnicos que van a montar un equipo de música nuevo, por completo plausible si no se sabe mucho del tema. Para garantizar el sigilo, el equipo que entró en el palacio estaba formado por solo 3 personas: el cámara, Tony Poole, el productor, Mike Robinson, y Martin Bashir. Tony se quedó preparando el equipo, por lo que Bashir y Diana quedaron juntos 1 hora y media antes del rodaje. Hay gente que dice que ella lo ensayó con Martin Bashir, pero lo cierto es que no. Bashir nunca le dijo las preguntas de antemano. Otros piensan diferente. Hubo un ensayo. Lo sé por una conversación que tuve con la princesa, que me dijo que tenía que hacerlo perfecto. Documentos internos de la BBC afirman que la princesa fue informada de las grandes líneas de la entrevista, pero no de las preguntas. Sabían cuáles serían las preguntas y cómo respondería la princesa. Ella fue entrenada por Martin para responder bien. Él la ayudó a atravesar el campo minado que es una entrevista. El camarógrafo eligió el espacio informal del salón y una iluminación suave para ambientar una confesión íntima. A las 9 de la mañana, Bashir y Diana se sentaron uno frente al otro en sillas cuidadosamente colocadas. El cámara, Tony Poole, comenzó a grabar. No lo hacía mal, pero no era una intérprete televisiva nata. Durante los 90 minutos de grabación, el cámara recordó que en una pregunta clave relacionada con el supuesto amante de Diana, James Hewitt, la princesa se puso nerviosa. ¿Fue su relación más que una amistad cercana? Sí, así es. ¿Usted fue infiel? Habría estado muy nerviosa. Tenía que pensar en una respuesta y rápido. Y casi sin pensar, Diana encontró las palabras. Sí, lo adoraba. Estaba enamorada.
En el equipo de Panorama estábamos todos en nuestras casas, esperando la llamada. Esperaba a que fuera la primera hora de la noche y la llamada no llegaba. Y las horas pasaban y pasaban. Puedo admitir que me puse nervioso. Era cerca de medianoche cuando... Era Steve Hewlett. Era cerca de medianoche cuando Steve Hewlett me llamó. Dijo que terminaron, que lo llevan encima y que han hecho la copia de seguridad. Sentí una enorme alegría. Al otro día llegué al Palacio de Kensington. Caminé por el salón y pensé, qué raro, esa silla no va allí. Y movieron el sofá porque podía ver por dónde pasó la rueda sobre la alfombra. Le dije a la princesa, ¿por qué movieron los muebles del salón? Vino Jenny para hacer ejercicios. Empujamos todos los muebles para hacer espacio y ejercitar. ¿En serio? Sí. ¿Dudas de mí? Le dije, no tengo motivos. Con el rodaje ya en marcha, se planificó realizar la edición en un edificio abandonado de la BBC en el centro de Londres, pero el editor de Panorama, Steve Hewlett, empezó a tener dudas. Dijo, creo que tenemos que buscar otro sitio. Y yo le dije, ¿por qué? Y él dijo, hay algo que no está bien. Creo que nos vigilan. Creo que el edificio está siendo vigilado. Así que le dije, ¿a dónde vamos? Y él dijo, yo me encargo. Me llamaron para un trabajo de edición en Eastbourne, pero no podía decirme de qué se trataba. Me lo contarían cuando llegara. Me dijeron que ni siquiera le dijera a mi mujer a dónde iba. Fui al Gran Hotel y me monté mi sala de edición. Al día siguiente, Mike, el productor, y Martin me entregaron un montón de cintas y me dijeron, edita esto. Así que lo puse la cinta y ahí estaba la princesa Diana mirándome a los ojos. Su Alteza, ¿estaba preparada para la presión al casarse con un miembro de la familia real? A los 19 años, una piensa que está preparada para todo. Tenerla delante en una entrevista fue increíble. Yo creo que siempre hay que confundir al enemigo. No había forma de que hubiera imaginado que ella diría esas cosas y sería tan honesta sobre el príncipe Carlos y el matrimonio. Según algunos informes de prensa, las cosas fueron tan difíciles que llegó a intentar lastimarse. ¿Es eso cierto? Cuando nadie te escucha o sientes que nadie te escucha, te pasa de todo. Fue un catálogo de las cosas que sentía y que había reprimido durante mucho tiempo. Quería compartirlo con nosotros o hacer daño, depende de cómo se mire, pero creo que fue una reacción emocional. Me pareció triste, porque no creí que fuera a ayudarla de verdad. No creo que se sintiera mejor al final del día. Pero sabíamos que iba a ser dinamita. Unos días después, la entrevista quedó lista para que los ejecutivos de la BBC la vieran. Tuvimos un viaje de 2 horas hasta Eastbourne. Nadie había visto la grabación antes. No sabíamos qué íbamos a ver. No sabíamos si fue sincera o si había llorado. No sabíamos si terminó enojada. No sabíamos nada del contenido y en retrospectiva creo que era muy importante que fuera así, porque nuestra reacción sería como un adelanto a la reacción del público. Nadie hablaba. Queríamos ver la entrevista y entonces pusieron la cinta. Al verla, me senté un poco de costado para ver cómo reaccionaban a cada respuesta y pregunta. Nadie dijo nada durante 60 minutos. La tensión era extrema.
No era posible lo que veían en la pantalla. Era innovador, nunca antes visto. Quería mostrarte este vídeo. ¿Cree que el príncipe de Gales será rey algún día? Claro que es una pregunta que todo el mundo se hace. Pero quién sabe lo que deparará el destino. ¿Quién sabe lo que provocarán las circunstancias? La idea de que la corona podría saltarse a Carlos significaba que la entrevista podría sacudir los cimientos de la monarquía. Iba a ser vergonzoso para la familia real y para el heredero al trono, el futuro rey. Así que eso era una amenaza para la monarquía, sin dudas. Las actas de la BBC, obtenidas a través de la Ley de Libertad de Información, revelaron que había muy poco material sin utilizar. Pero igualmente se especula sobre lo que se recortó. Hubo una respuesta relacionada con la reina que se consideró algo despectiva. Y creo que era sabido. No se llevaban bien como amigas. Creo que no se sintió apoyada. Obviamente la reina era una persona muy querida en el país y hacer una especie de indirecta no parecía lo correcto en ese momento. No estoy resentida. Estoy aquí con tristeza porque un matrimonio no funcionó. La BBC nunca publicó las imágenes inéditas de la entrevista, incluidos los comentarios de Diana sobre la reina. Pero aún sin ese contenido, la entrevista siguió siendo una bomba. Su Alteza, gracias. Era buena, ¿no? Hace tiempo no la veía. Cuando terminó, el director de las noticias de la BBC y yo nos fuimos al otro lado de la calle a hablar de todo. No dijimos ni una palabra hasta apoyarnos en una barandilla. Yo hablé primero y dije, este programa va a significar el fin de la BBC o el fin de la familia real. Quizá ambos. No hay duda de que tenemos que emitirlo. Una vez que el programa estaba listo, lo importante era emitirlo cuanto antes porque todo se filtra. Desde el principio, acordamos que la princesa se encargaría de dar la noticia en palacio. Diana le dio la noticia a Robert Fellow, el secretario de la reina. Le dijo, Robert, quiero que sepas que di una entrevista con la BBC. Él debió de alarmarse. Pero su respuesta fue, ¿por la pobreza infantil? Y ella contestó, no, en Panorama. Los teléfonos empezaron a sonar. Mis compañeros me llamaban y decían, ¿qué hay en la grabación? Dímelo. Yo no tenía ni idea. El periodista real Mark Saunders estaba trabajando mientras se desarrollaba el caos la semana antes de la retransmisión. Esa fue una locura. La prensa mundial acudió a Londres. Nunca vi tanta gente de la prensa internacional desde la Guerra del Golfo. ...20 de noviembre de 1995... ...día de la transmisión en Panorama. Con la espera casi terminada, los hogares de todo el país se preparan para el escándalo. Las expectativas eran muy altas una semana antes. Todos los días había titulares, así que el interés público se había desbordado. 23 millones de personas iban a sintonizar la entrevista para escuchar su versión de los hechos. Estaba nerviosa, inquieta por la reacción de la gente, pero Martin Bashir le aseguró en todo momento que hizo lo correcto y que la entrevista conseguiría lo que ella quería. Ella debía de estar muy nerviosa y muerta de ansiedad. Recuerdo que entonces la gente se juntó a verlo en los bares. Fue algo masivo. No puedes controlar las reacciones de los otros. Es como si la opinión sobre ti de toda la nación pendiera de un hilo.
y siempre se reduce a si crees a la mujer o no. Esta noche en Panorama, la princesa de Gales. En el Palacio de Buckingham, el equipo de prensa observaba horrorizado. Estaba con mis compañeros de la oficina de prensa. Todos estábamos asombrados y enfadados por lo que escuchábamos. Hubo mucho lenguaje vulgar. No puedo negar que el tono en ese cuarto era muy agresivo. ¿De verdad cree que había una campaña en su contra? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Yo era la ex esposa del príncipe de Gales, lo que era un problema. Eso nunca antes pasó. ¿Qué hacemos con ella? Yo estaba indignado porque ella hacía acusaciones que no eran ciertas. Acusaba con el dedo al príncipe de Gales como culpable, pero su cargo le impedía hacer cualquier cosa. No podía creer que hubiera hecho público todo de su vida privada, hasta su adulterio, su amor por Hewitt y cómo le caía Camila. ¿Tenía pruebas de que su amorío continuaba a pesar del casamiento? La intuición femenina nunca falla. Era una revelación tras otra. Era consciente al ver aquello que se trataba de una pieza televisiva asombrosa y que todas las frases eran chocantes. Su Alteza, gracias. En la BBC el equipo se reunió para celebrar su triunfo. Cuando terminó el programa, abrimos una botella de vino blanco barato. Así que lo recuerdo todo borroso, por decirlo así. Tras la entrevista, la reacción fue inmediata. Newsnight dedicó todo su programa a la entrevista y sus efectos. Nicholas James, eres un buen amigo del príncipe. Carlos seguro vio la entrevista. ¿Qué crees que le pareció? Bueno, no tengo ni idea y no puedo hablar en nombre del príncipe de Gales, pero para mí algunas cosas me parecieron espantosas. Incluso ahora, se me eriza la piel al recordar los comentarios medievales de muchos comentaristas. Es una paranoia en estado avanzado. ¿Entonces inventó todo por eso? No tengo idea, pero eso es lo que me parece. Si quieres desprestigiar a una mujer, dices que está loca. Es una acusación poderosa y no hay forma de defenderse, porque si respondes y dices, no estoy loca, no estoy loca, parece que sí lo estás. Estoy segura de que mucha gente escuchó el comentario de Nicholas James y pensó que tenía razón, que ella estaba loca y paranoica. Es solo para odiarla, con una excusa que sigue igual desde la antigüedad. La gente se centró en las revelaciones de Diana, en especial su confesión de adulterio, para pasar después a la reacción del público. A Diana le molestó que mencionara a James Hewitt porque no creo que hubiera previsto que esa iba a ser la noticia más fuerte para la prensa. Quería una respuesta mucho más unánime para la entrevista. La prensa le era casi toda hostil. Al hablar con ella, tuve la sensación de que pensaba que le salió mal la jugada. Recuerdo que la princesa me preguntó, ¿qué crees que dirá la reina? Ella va a recibir las consecuencias. Almorcé con la reina otro día y me dijo sin que pregunte, ¿cómo van las cosas en la BBC? Y yo dije, bien, bien. Y ella dijo, lo que hizo mi nuera fue espantoso. Los problemas matrimoniales de Carlos y Diana oscurecieron a la familia real. Ahora la reina ha decidido terminar con el asunto al aconsejarles que se divorcien. En la entrevista, Diana dijo que ella no quería eso. ¿Quieres divorciarte? No es lo que quiero. ¿Pero no se resolvería todo? ¿Qué va a resolver eso? Su miedo era que le quitaran a sus hijos. Dijo, lo van a hacer, van a intentar quitarme a mis hijos.
La reina envió una carta para Carlos y Diana donde les decía que se pongan en contacto con sus abogados e inicien los trámites de divorcio. Ese fue el precio que pagó por la entrevista con Panorama. Diana demolió la fantasía de cuento de hadas que una vez fue su prisión. Muchos, entre los poderosos y en los medios de comunicación, la castigaron por revelar una realidad más compleja. Ante todo, tenemos derecho a esperar de la realeza ese cierto grado de cautela y dignidad. Pero en las calles es otra la historia. La van a apoyar. Da la impresión de que el príncipe fue cruel con ella. Necesitaba hacer algo y darnos su versión de la historia. Creo que hizo lo correcto. Es la reacción del público luego de Panorama, porque no son los periódicos ni los periodistas misóginos que escriben cosas desagradables sobre ella en los diarios. Era el público, y el público la amaba. Creo que todo tiene que ver con lo que Diana dijo sobre su salud mental. Me sentía mal por la depresión posparto, de la que nadie habla. Descubrí lo que era ahora. Habló siempre desde el corazón. Ningún otro miembro de la familia real podría hablar como Diana en Panorama. Te despiertas de mañana sin poder salir de la cama. Te sientes incomprendida. Era muy arriesgado hablar de salud mental en los 90. Era muy fácil poner etiquetas a las personas y que Diana hablara con tanta libertad y confianza de la depresión postparto fue un gran avance. Significaba que las mujeres de todo el país y del mundo podían sentirse identificadas, no con una princesa, sino con una madre. Los amigos de mi marido decían que yo era inestable y que tenía que ingresar en una residencia de algún tipo para mejorar. Creo que le daba vergüenza. Pocos días después, Diana recibió unas 6.000 cartas de apoyo de mujeres que se identificaban con su situación. Diana me dijo que la gente se le acercaba por la calle y le decía: «Qué suerte que te sinceraste. Eres libre de ese matrimonio infeliz y nosotras haremos lo mismo». Le dio mucha fuerza a otras mujeres para hablar de sus frustraciones. La entrevista de Diana despertó el apetito del público por más transparencia emocional, una actitud que pronto le ganaría el apoyo del hombre que quería revolucionar la política británica. Ella se anticipó al cambio que presentaba con Tony Blair. Era natural que se unieran. Iban por caminos separados. Mientras el príncipe de Gales se iba del palacio de Kensington, llegaba la princesa. Agosto de 1996. ¿Se acabó el matrimonio del todo? Se acabó. El matrimonio llegó a su fin. Diana se divorció, aunque dijo que no quería eso. Ella sintió que todo lo que había intentado conseguir con la entrevista fracasó. Sin embargo, pronto descubrió que a la larga transformó su reputación. La entrevista fue una plataforma para sus palabras y un trampolín hacia otra dimensión. Eso le dio Panorama. Ya no iba de compras por Sloane Street, ni almorzaba en Belgravia. De repente se codeaba con gente como Bill Clinton. Y por fin consiguió la credibilidad que creo que tanto quería. Para negociar en este nuevo mundo, Diana tenía un viejo aliado. La relación que desarrollaron con Martin Bashir no terminó cuando guardaron la cámara y el equipo abandonó el palacio de Kensington. La empezó a visitar con frecuencia y la apoyó durante muchos meses, por ejemplo, con discursos y presentaciones públicas. A raíz de Panorama, muchos críticos de Diana afirmaron que Bashir la usó y ella se iba a arrepentir.
pero su alianza con el periodista sugiere una posibilidad muy diferente. Soy Judy Jones, autora y experta en lenguaje corporal. Es ridículo pensar que Martin Bashir intimidó a Diana para entrevistarla. Ella tenía control de sí misma, control de sus emociones y control de la entrevista, con su mirada fija que lo guiaba todo. Él preguntaba, la miraba y ella respiraba profundo. ¿Es cierto? Pero enseguida volvía a centrarse y tenía la respuesta perfecta. Mi enemigo eran los publicistas de mi marido, porque yo siempre recibía más atención. Con versiones contradictorias, no hay forma de saber si la entrevista se ensayó. Sin embargo, el análisis del comportamiento de Diana nos da algunas pistas intrigantes. Para mí, los indicios dan a entender que hubo algún tipo de acuerdo con las preguntas y quizá luego se le dio tiempo para elaborar las respuestas. La entrevista no fue espontánea. Yo conocí algunas de las cosas que dijo. Me reuní con Diana para charlar 5 meses antes de Panorama, solo nosotras. Estas son notas de junio del 95. Dijo que siempre hubo desde el primer día 3 personas en el matrimonio. Habla de Camila. Es que éramos 3 en el matrimonio. Demasiada gente. Esa fue una de las frases más populares de la entrevista. Eran cosas que tenía desde meses antes para decir. Tengo páginas de esto. ¿Cómo reaccionó cuando su marido le reveló su amorío? No sabía nada de lo que decía el libro, pero vi en las noticias que se iba a publicar. Pero no era una venganza. Hay una frase de Shakespeare: no vine a alabar al César, lo vine a enterrar. Y creo que es lo que ella hace con Carlos, lo entierra con halagos. Pero admiro su honestidad. No es fácil. ¿En qué sentido? Ser honesto sobre su engaño, siendo quien es, no lo hace cualquiera. La apariencia de Diana también jugó un papel en guiar la respuesta del público. Usó un lápiz blanco bajo el borde de los ojos para dar la apariencia de tristeza. Se ve como alguien que se maquilló para ocultar su angustia. Es como alguien que hace rato que está llorando y ahora salió corriendo de la habitación y volviera 10 minutos después, con maquillaje puesto. Creo que fue una decisión el presentarse como una víctima. No fue manipuladora ni fría, fue supervivencia. Su actuación de ser espontánea fue muy buena. Estaba planeado. Pero no significa que lo que decía no fuera verdad. La entrevista de Diana quizá haya sido ensayada, pero no fue solo para ajustar las cuentas, también fue una forma de promocionarse. ¿Qué papel ve para usted en el futuro? Me gustaría ser embajadora de este país y representar a Inglaterra en el extranjero. Muchos del establishment se aterraron. Eso lo usaron para decir que estaba descontrolada. La institución quiso apartarla de la vida real, sin darse cuenta de que ella era una herramienta de primer nivel. Enero de 1997. Como se puede ver, estaban excavando y descubriendo una mina. El viaje de Diana a Angola para prohibir las minas terrestres fue una consecuencia de lo que dijo en Panorama. Quiero insistir en un problema a nivel mundial, eso es todo. Compararía su actuación de la semana con la de Brigitte Bardot y su campaña con gatos. Es emotivo y mediático, pero no aporta nada a la humanidad. ¿Cómo te llamas? Charles Crawford, embajador en Bosnia en 1997. Conocí a Diana cuando vino de visita. Era un tema político importante.
Es cierto que las minas eran armas que se usaron de forma indiscriminada e indebida en las guerras. Pero firmar un tratado y que sea hermético para asegurarte de que nadie use más esas trampas es la tarea diplomática de verdad. Por suerte para Diana, alguien creía en su potencial como embajadora. Mayo de 1997. Ella conocía a Blair y lo describió como lo que Thatcher dijo de Gorbachev. Es un hombre con el que podría trabajar. Tony Blair admitió más tarde que quería darle a Diana el trabajo de embajadora en el extranjero. Hizo amigos en el gobierno. Nunca le había pasado. Así que tal vez su reputación mejoró. Sería el triunfo de lo que Diana intentó lograr con la entrevista. Pero la entrevista también puso en marcha otra serie de fuerzas que tuvieron consecuencias terribles. En 1997, la entrevista de Panorama liberó a la princesa Diana y le dio el papel de embajadora. Su perfil público profesional fue tomando todavía más fuerza. Claro que Panorama la hizo más famosa. Dio una entrevista de la que todo el mundo hablaba y la atención de la prensa y del público fue demencial. Siempre me siguen cámaras. Un día volvía a mi coche y aparecieron 6 fotógrafos que saltaban a mi alrededor. Pero algunos no aceptaban que Diana era una víctima pasiva de la prensa. Era una espada de doble filo para la princesa. Hubo un pequeño número de periodistas en los que Diana confió. El más conocido era Richard Kay del Daily Mail. Por ejemplo, a veces me enteraba de las cosas con antelación, pero no era tan simple. Richard Kay te podría decir cosas como: la princesa estará en Harrods a las 3. Si entras por la puerta sur con un fotógrafo, conseguirás una buena foto. Nunca alenté a los medios. Antes tenía una relación que funcionaba, pero ahora no la tolero porque se volvió abusiva. Es acoso. En la entrevista decía que no quería tanto interés mediático. Me parece contradictorio. Cuando soy feliz, es una situación diferente. Tengo que pagar por mi alegría para evitar críticas. Es algo de mi trabajo, como dije, pero soy un espíritu libre, por desgracia, para algunos. Pero soy un espíritu libre. Y puso esa mirada sexy que te dice: es que esa soy yo. No te puede sorprender cuando salga en la prensa de vez en cuando. Inclinar la barbilla no tiene nada de seductor. Es el lenguaje corporal de alguien que se siente acorralado. A veces buscaba la prensa y plantó historias y cooperó con la prensa y con ciertos periodistas. ¿Puedes hacerlo todo? ¿Estar en los dos bandos? No, creo que no. Pero igualmente siento simpatía por la situación en la que se encontraba. En 1997, la presión sobre Diana a causa de Panorama llegó a su límite. Cuando la prensa se enteró de que estaba en un yate en Francia y en una aventura con Dodi, el hijo de Muhammad Al-Fayed, dueño de Harrods, empezó la caza. Esos 44 fueron un frenesí mediático. Cada día una cobertura de prensa masiva. Era una bola de nieve rodando, que nunca iba a parar. Ver esta entrevista fue emotivo y sorprendente.
La gente no entiende lo difícil que es hacer una entrevista, cómo proyectarte a ti y a tus emociones en esa cajita cuadrada. Si lo vemos en un sentido religioso, es como una confesión. Sabes que todo lo que dices será grabado y quedará para siempre. Dentro del Palacio de St. James, el ataúd de la princesa Diana descansa en paz dentro de la capilla real, mientras que fuera, las multitudes esperan para presentar sus respetos. ¿Jugó la entrevista un papel importante en la respuesta del público a su muerte? Por supuesto. Fue víctima de la fama, pero logró salir adelante. Fue una inspiración para mucha gente. Personas que no la conocían, pero que recordaban sus palabras en el programa de Panorama, querían estar allí para mostrar sus respetos. Esa fue su única entrevista. Nunca volvió a dar una entrevista tan grande. El público tenía un vínculo con Diana, no tenía con ningún otro miembro de la familia real. Y la entrevista fue la clave. Tras su muerte, una sola frase llegó a definir a la princesa. Era la reina del corazón de la gente. Lo que vivió no fue justo. Me dijo que se arrepentía de haber dicho reina del corazón. Le parecía algo trillado, pero creo que fue su frase más popular para todo el mundo. La gente entendió su historia. Empezó como la mujer obediente. Se volvió la mujer odiada. Y terminó como la mujer autorrealizada. Pero su muerte cortó esa narrativa. Ella abrió una puerta y su muerte lo cambió todo. Bienvenidos al show. Soy Gary Barlow. La entrevista de la princesa Diana marcó un antes y un después. Los jóvenes ya no se ríen al hablar de salud mental. Engordé mucho entonces y me deprimí. Al principio recuerdas esa época y te dices, no estaba tan mal. Pero si vuelves a mirar te das cuenta de que tenías algunos problemas bastante serios. No es de débiles hablar de tus emociones, es muy difícil. Es algo que ahora los famosos deberían hacer. Y ahora desconfiamos de la gente que no se comporta como la princesa Diana. Te quiero abrazar. Gracias, gracias. Qué tiernos. La salud mental siempre estuvo estigmatizada, pero ahora la gente habla de ella. ¿Por qué? Porque Guillermo y Harry se abrieron. Ahora los problemas de salud mental no resueltos son una gran preocupación social. ¿Por qué Guillermo y Harry hicieron eso? Porque ella fue la primera, lo hizo con la entrevista en Panorama. Hago las cosas diferentes porque me guío por el corazón, no por la cabeza. Nos gusta hablar y estar conectados en lo emocional. Ahora todo es más transparente. Y si quieres ser cruel, puedes decir que ahora todos somos millennials demasiado sensibles y frágiles, que no podemos abrir la boca sin quejarnos. La gente es demasiado sensible y se ofenden por cualquier cosa. Hay que ser fuertes. Los sentimientos importan, pero pensar y ser disciplinado, y duro, y sabio, y medido o inteligente también son parte de eso. Es fácil ver este mundo más tolerante de ahora y pensar que siempre fue así. Tuve pensamientos suicidas en el pasado, pasé por eso. Hablar es una buena idea. Nos ayuda a superar las cosas. Pero existe la posibilidad de que la gente empiece a contar sus historias como víctimas, cuando en realidad
si se lo compara con otras vidas, no tienen nada de qué quejarse. Hay que defender lo que es justo. Pero creo que ser sincero sobre lo bueno y lo malo tiene su beneficio. Todas las cosas por las que nos reíamos de la princesa Diana en 1995 hoy son la norma. Eso es bueno para las personas que ahora van a vivir en un mundo más articulado en lo emocional. En 2003, Martin Brasir entrevistó a Michael Jackson. Luego se volvió un periodista en un canal importante de los Estados Unidos. Renunció tras llamar a la candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, una idiota de primer nivel, en vivo. Ahora volvió a la BBC como un corresponsal para asuntos religiosos.